Sean todos bienvenidos a la primera clase de Ñeyendive Guaraní. Muy bien, para la introducción de este idioma, como todo idioma, hay que saber el alfabeto del idioma, el Asheguete Guaraní. Bueno, comencemos entonces. El Asheguete Guaraní, alfabeto guaraní. Bueno, escuchen bien el fonema que tiene cada tai, cada letra. Muy bien, comencemos. A, she, e, ge, he, i, ye, ke, le, me, be, ne, de, ge, de, ñe, o, pe, re, se, te, u, v, puso. Muy bien. Todos juntos así el idioma guaraní tiene 33 letras y cada letra tiene un fonema. Oñondive pa peche guaraní ñe'e con boja pu 33 tai hatai. Muy bien. Japesha oñemoya, así se clasifican otra vez los 33 tai letras. Pu'ae yuruwa, vocales orales. Pu'ae significa vocales. Yuruwa, que viene a ser orales, son a, e, i, o, u. El otro, pu'ae tiwa, vocales nasales, y son a, e, i, o, u. Viene a ser nasales. Muy bien. Pundie yuruwa, consonantes orales. She, ge, he, ye, ke, le, pe, re, se, te. Pundie tiwa, consonantes nasales. Pundie viene a ser consonantes. Tiwa, ya sabemos que es nasal, que viene a ser ge, me, be, ne, de, ge, de, ñe. Pundie coin, viene a ser dos. Mo coin. She, be, de, ge, de, re. Muy bien. Puso, bueno. Como hemos visto, en el Asheguete guaraní, alfabeto guaraní, había un consonante que era puso. Se habrán preguntado para qué sirve el puso. Bueno, es una consonante que se usa en medio de dos vocales, la cual nunca se debe de usar en medio de dos consonantes. El uso del puso crea una diferencia semántica o de significado. Ejemplo, QA, QA. Tienen diferentes significados. Por ejemplo, QA es cintura, QA, agujero. Como por ejemplo, acá en QA no tiene puso. Y en QA, en medio de Q y A, llevan puso. Entonces, el uso del puso es muy importante porque si no le ponemos, va a cambiar el significado. ¿Entendido? Bueno, es todo por hoy y espero que les haya gustado la clase de hoy. Y no se olviden estudiar el Asheguete guaraní porque es muy importante a la hora de aprender el idioma. Muy bien, nos vemos en la clase. Chao, chao.